Para Líderes, un reportaje exclusivo con el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo y director del Centro Neurológico Breina. Cuenta con más de 150 publicaciones en revistas especializadas y es uno de los profesionales que más investigó sobre el COVID en tiempos de pandemia. ¿Por qué es clave acelerar los testeos, aumentar el ritmo de vacunación y continuar con todas las medidas de prevención? El impacto de la segunda ola y los riesgos de no cuidarnos frente a las nuevas cepas. ¿Qué piensa y cuáles son sus consejos? En primera persona, el doctor Conrado Stoll. Para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. A más de un año de la pandemia, ¿qué paradigmas se derribaron? El principal, el de la arrogancia o el del siglo XXI y la tecnología y la medicina, y sabemos tanto y nos damos cuenta que no, que es la misma humildad del siglo XVIII, que puede aparecer algo nuevo, inesperado, o debería haber sido esperado, pero la verdad que no estábamos preparados a pesar de anuncios múltiples, y no hablo de la conferencia famosa de Bill Gates y de Obama, hablo de cursos que se daban literalmente en Europa y en Oriente sobre cómo combatir pandemias. Y así todo nos tomó totalmente desprevenidos. Así que paradigma fundamental el de la medicina y la importancia de la medicina. Yo creo que la gente valora muchísimo más la salud. La gente se da cuenta que sin una enfermedad, que porque había una enfermedad alrededor de ellos, muchas personas, no digamos enfermaron, se afectaron emocionalmente. Y la parte mental, emocional, anímica, es parte de la salud. La salud es eso, es la ausencia de enfermedad, la buena calidad de vida. O sea que varios paradigmas realmente nos ha hecho recapacitar y reflexionar mucho. Todo. ¿Esto qué sigue? Y creo que esta pandemia nos ha puesto enfrentándonos a nosotros mismos en espacios más reducidos, con menos contacto con otras personas. Y hay quienes han sacado su versión más auténtica, para bien o para mal, la mejor o la peor, ¿no? Te pregunto, ¿qué pasa con lo que se pensaba un año atrás de que los niños no contagiaban o sí podían contagiar pero no se podían enfermar? Las nuevas cepas que de golpe ponen en riesgo a los más jóvenes que tal vez pensando que no podían contagiarse tenían una actitud a veces más irresponsable, si se quiere, en relación a la pandemia. Varias cosas. Primero, lo de sacar de adentro en las personas. Es interesante. La pandemia se agrega al tema del famoso del poder y el dinero cambian a las personas. No, no es verdad. Ni el poder, ni el dinero, ni la pandemia cambia a la gente. La muestra como realmente son. Y eso me parece muy único. Y ha afianzado relaciones, hablo de las familias núcleo, y ha lastimado otras. Así que situación única y absolutamente inesperada. Y con respecto a lo que decís de variantes, qué oportuno esta variante de Manaos, que no solamente causa el daño que ya sabemos que ha causado en un dominó por toda América Latina, que nos llega a nosotros ahora, sino que afecta a chicos jóvenes y que han habido muertes de jóvenes en Brasil, jóvenes que no tenían enfermedades asociadas, algo inesperado también, sino que se acaba, esto es nuevo, absolutamente nuevo, se acaba de identificar en Belo Horizonte una nueva variante que tiene una cantidad de mutaciones
no identificadas previamente. Y esto no vamos a ponernos en biología en esta charla, es para que la gente entienda por qué tenemos que controlar la pandemia rápidamente, a fuerza de testeo, a fuerza de responsabilidad individual. Los que podemos no salir, no tenemos que salir. Ya va a venir el momento de hacerlo. Y a fuerza de vacunar aceleradamente, muy rápido. ¿Por qué hay que cortarla? Porque cuando dura mucho o está muy diseminada, como es el caso de Brasil, ese es el caldo de cultivo para que aparezcan nuevas variantes con nuevas mutaciones que pueden ser peores. Han generado un montón de preguntas alrededor de las vacunas en relación primero a la decisión que tomó el gobierno de ampliar la base de vacunados y estirar tal vez un poco más la segunda dosis. La pregunta sería, ¿qué efecto tiene estirar la segunda dosis sabiendo que no es igual la primera a la segunda dosis de esa vacuna? Y segundo, preguntarte si acaso al estirarla mucho ponemos en riesgo la efectividad de la vacuna, ¿no? Sí, primero, la estrategia sale del Reino Unido. Ellos que han cambiado mucho, empezaron esta pandemia mal, evidentemente, con el pie izquierdo, pero muestran algo muy interesante, que es decir, me equivoqué, corrigieron y ahora son un ejemplo. Y parte de lo efectivo que han hecho es la estrategia de decir, damos una dosis. ¿Cuál es la intención? Es vacunemos mucha más gente con una dosis y tengamos más gente que por lo menos tenga una dosis y tiene un grado de defensa, que decir que vacunamos con las 2 dosis, pero va a ser muchas menos personas y eso no produce inmunidad de rebaño. Entonces el virus se sigue dispersando y la estrategia parece que funcionó. Cuidado, Israel es distinto. Lo digo porque la gente va a decir, pero Israel vacunó. Bueno, Israel tenía mucha vacuna, tiene una capacidad logística increíble, entonces dieron las 2 vacunas de Pfizer a la mayor parte de la población. Esa es la versión perfecta. Ya están de hecho celebrando, te diría casi literalmente. En Reino Unido no habían tantas, entonces dijeron, estrategia, damos una sola, pero a mucha más gente. ¿De dónde sale la idea? AstraZeneca, por error en su estudio, separó las 2 primeras dosis hasta 3 meses en muchos pacientes en los que vieron que el efecto era mejor. Entonces de ahí dijeron, esto es posible, lo hicieron y están viendo que es bueno. No te diría para el personal de salud, por ahí no para las personas con enfermedades de la inmunidad, pero en mucha gente sería razonable separar también la Sputnik. No estoy seguro con las vacunas chinas de separarlas, pero Sputnik, que es una que tenemos en cantidad, puede ser razonable copiando lo que fue exitoso separando las dosis de AstraZeneca. Se habla de un tipo de vacuna que se prepara en hueveras, como se hace en la vacuna tradicional de la gripe, que tiene menor nivel de inversión en tecnología, en cuidados, es una vacuna más rápida de preparación. ¿Qué pensás al respecto? La vacuna, por ejemplo, que se está produciendo en Brasil del Butantan, del Instituto Butantan, que en el momento están produciendo más de 50 millones de vacunas, ¿responde a esas características o no? ¿Y qué tipo de efectividad puede tener ese perfil de vacunas más baratas, más fáciles de producir y por consecuencia de mayor acceso para la población? Bueno, es un tema importante. En Butantan, que es un instituto muy reconocido, están haciendo la Sinovac, Coronavac, que acá se usa mucho y en Uruguay se usa mucho. En Brasil dio una eficacia baja. La verdad, dio eficacia baja, 50%. Pero la misma vacuna testeada en Turquía dio 90% y en Indonesia 70%. Lo que te muestra eso no es que haya alguien que haga fraude o mienta, es que en distintas poblaciones, distintos lugares del mundo, con distintas variantes de virus, la eficacia de la vacuna es diferente y probablemente sea más el promedio de ellas. Fabuloso lo del Butantan, que hace millones, también hace muchísimas vacunas el instituto, la Fundación Fiocruz de Brasil y un grupo que se llama Grupo Químico, que va a fabricar la Sputnik para exportar, no para Brasil, sino para exportarla. Así que tendría que empezar a acumularse, acordémonos que Brasil tiene 220 millones de personas y necesitan una gran cantidad de vacunas, han comprado una enorme cantidad de Pfizer, bien para ellos, pero esa producción de Brasil de alguna forma seguro nos va a beneficiar. De nuevo, esas vacunas chinas, la Sinopharm, por ejemplo, tiene una buena efectividad,
pero en Emiratos Árabes han tenido que vacunar con tercera dosis a algunos pacientes. Las personas no tienen que preocuparse. Tienen que darse la vacuna que les toque. Tienen que darse la vacuna que les toque, aprovechar la oportunidad. Porque todas las vacunas han mostrado que con las variantes que circulan en América Latina previenen la enfermedad grave y la muerte. Es improbable que una persona vacunada con cualquiera de estas vacunas tuviera una versión grave de la enfermedad o muerte. ¿Cómo ves vos el contexto actual cuando el sector público y el sector privado están diciendo que están cerca del borde de no tener capacidad de recibir a más personas en las OTI o en las terapias intensivas? Tenemos que evitar que se sature el sistema de salud, como pasó en Ecuador ya una vez, como está pasando en Brasil en este momento. No solamente está saturado el sistema de salud, sino que hasta no tienen algunos elementos como anestésicos, como de los aparatos para intubar a una persona. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces ahí vamos a las restricciones. Y más que juzgarlas, mira, lo que hay que decir es esto. Primero tenés que asegurarte que si vos decidís que vas a imponer algo, hacerlo cumplir. Eso es muy importante. Y lo segundo fundamental es entender que no controlás la pandemia solo con restricciones. Solo con restricciones no la controlás. En el extremo sí, la gente que está escuchando ya ha leído, ya sabe esto. Y vieron que hubo países en Oriente, y un ejemplo clásico, yo lo doy mucho, que es el de Nueva Zelanda, que el año pasado, cerrando el país en forma estricta, pero estricta al extremo, durante 7 semanas, controlaron la pandemia. Pero eso no se puede hacer. Es verdad que se mandó una máquina para identificar las variantes de los virus, ¿no? Y las cepas que hay. Es verdad, llegó un Almalbrán, pero ya existían, se llaman secuenciadores y han revolucionado la medicina en el planeta, no solo por la pandemia. ¿Qué son? Es simplemente una máquina que lee el código genético. Puede leer el nuestro, saber exactamente en nuestros 22.000 genes en que hay 3.000 millones de pares de pedacitos de información que dicen cómo es cada persona, en qué deporte va a ser buena, qué enfermedad puede llegar a tener o qué enfermedad va a tener. Ese es el código genético. El del virus es un código genético mucho más simple y efectivamente esas máquinas son los secuenciadores genómicos que leen toda la estructura genética del virus para decir, este es el de Wuhan, este es el de Nueva York, este es el de California, el de Sudáfrica, el de Inglaterra, el de Manaos, o lo que te dije al principio, ese nuevo de Belo Horizonte. Esas máquinas están analizando algunos de los casos infectados para ver a qué variante pertenecen. Cuando se desarrolló la vacuna, se hizo sobre el virus de Wuhan, ¿no? Vemos, por ejemplo, que si bien se le confirmó al presidente de la República que recibió la vacuna y su refuerzo, que era el virus tradicional, la vacuna no lo protegió, al menos, tal vez para que no tenga una enfermedad tan grave o un coronavirus tan grave, pero no lo protegió de la enfermedad. Entonces, a ver, ¿será que las vacunas que se desarrollaron en ese tiempo sirven para protegernos de estos virus o son menos eficientes o menos eficaces a la hora de enfrentar estas mutaciones? Yo te diría que el presidente es un ejemplo de que son eficaces, porque tuvo una enfermedad leve a moderada. Por supuesto que alguien como el presidente o una persona de 80 años, en mayo del 2020, sin vacuna, podría haber tenido la enfermedad y tener una versión leve también, aún con 80 años o con la edad del presidente. Entonces, nosotros no podemos probar que fue la vacuna la que hizo que tenga una versión leve. Pero es razonable proponer que el presidente y otras personas vacunadas que se contagien, si tienen una versión leve a moderada, le ha pasado a algunos de los médicos con los que trabajo, que tienen entre 40 y 50 años y se han infectado después de estar vacunados y tuvieron una gripecita, a diferencia de otros que tuvieron la enfermedad antes de la vacuna y tuvieron una versión severa. Entonces, la eficacia, como decís vos, con las nuevas variantes puede bajar un poco. Estamos en otoño y nos vamos acercando al invierno. Es la estación en la que muchas personas nos damos la vacuna de la gripe.
¿Qué contraindicación tiene la vacuna de la gripe para aquellas personas que tal vez ya se dieron una primera dosis? Me refiero a los adultos mayores. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para poder darse la de la gripe y si es necesario que se la den de cualquier forma? Tenemos que ventilar los espacios. Por ahí en nuestra casa, con nuestra burbuja, no. Pero si un día invitamos a alguien a nuestra casa, lo cual está permitido y va a estar permitido y está perfecto que se haga, estar con las ventanas abiertas. Entonces tendremos que tener calefacción, si se puede poner un poco más fuerte y estar abrigados. Pero tener los lugares ventilados es fundamental porque en el invierno uno se encierra y eso favorece la diseminación del virus. Y contestando tu pregunta, la respuesta es, vos te tenés que dar la vacuna de la gripe. Ahora, te la podés dar el mismo día que la vacuna para el COVID-19, para el SARS-CoV-2. Se ha dicho, se ha sugerido que se separen 14 días solo porque pueden dar efectos colaterales y para que no se sumen los efectos colaterales. Pero para la gente que, por ejemplo, se dio de casualidad ayer la de gripe y lo llaman mañana para la de COVID, que no ni duden en dejar de ir. Se van mañana a dar la de COVID. ¿Cómo ves este momento para nuestra región, ¿no? Teniendo a Brasil al lado, mencionabas que tiene 210 millones de habitantes y es el segundo país con más fallecidos del mundo. Y también con nuevas cepas, ¿no? que ponen en riesgo y que son más dañinas para generaciones más jóvenes. Lo mismo tenemos situaciones delicadas en Chile, en Uruguay. ¿Cómo ves la evolución y qué debería pasar en los próximos meses? En Brasil, en estos días, la cantidad de muertos representan la mitad de toda la gente que muere en el mundo por COVID-19 en un día. O sea, eso es lo que está pasando en Brasil. Más de 4.000 muertos en un día y en el mundo entero mueren 8.000, 9.000 personas en un día. Entonces, es muy trágico. Y estamos acá al lado. Por eso Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina están sufriendo el efecto de lo que se originó en Brasil. Evidentemente no se preocuparon. Escuchamos al presidente Bolsonaro en diciembre cuando dijo, ¿por qué apurarse con la vacuna? Ahora pueden ver por qué hay que apurarse con la vacuna. Entonces acá viene una parte importante. Porque Cecilia, el gobierno va a hacer lo más... Yo sé positivamente, he tenido contactos, sé que hacen todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles. Un mes, no salgamos. Si no tenemos que salir, no salgamos. Hay un tema que hoy también preocupa y es que ya tenemos muchas personas que pasaron por el coronavirus, que pasaron tal vez con diferentes experiencias, algunos con una enfermedad muy leve, como bien decías, como una gripe, y otros con enfermedades fuertes, que realmente les han dejado secuelas importantes, problemas en el sueño, a veces apneas, dolores en las piernas, dolores musculares, daños en los órganos, ¿no? Entonces, primero, una persona que tuvo coronavirus y se recuperó, ¿debería hacerse un chequeo para saber si le quedó algún daño, alguna lesión o algo, o no? Puntualmente, sí. Hay clínicas de post-COVID. Ya le pusieron el nombre PACS, PACS, que es el síndrome post-COVID, y se justifica evaluarse. Vos no podés predecir quién va a tener un cuadro post-COVID. Alguien puede haber tenido una versión grave, recuperarse totalmente y está en su casa a las 3 semanas, perfecto. Y alguien haber tenido algo leve, como he tenido muy cerca chicos, que perdieron el olfato y están muy molestos a 3, 4 meses de tener la enfermedad, de que no pueden oler, y lo peor es que el olfato está muy integrado en el cerebro con el gusto. Entonces, vos te metés comida en la boca, sentís salado, sentís dulce, sentís ácido, sentís amargo, pero no podés identificar, no sabés si es una torta dulce o si es una hamburguesa salada, o no podés diferenciar realmente la calidad específica de lo que es. Entonces, ahí tenés una supuestamente secuela trivial, pero que limita calidad de vida. Entonces, la gente debería evaluarse y lo bueno es, primero, las vacunas aparentemente mejoran el síndrome post-COVID, cosa muy buena. Segundo, no hay evidencia todavía de que haya un post-COVID permanente, probablemente mejore con el tiempo. Tercero, la mayoría
tienen versiones que pueden ser molestas, pero no una grave, no una secuela neurológica grave o cardiológica grave o pulmonar grave. Vos sos médico neurólogo, ¿no? Sos fundador del Instituto Breina Salud. ¿Qué mensaje les darías a las personas que están sufriendo, que ven que tienen algún síntoma causado también por depresión, ansiedad, angustia, que lógicamente esto nos genera, ¿no? Difícil imaginar un tiempo de incertidumbre tan alto, ni que hablar de aquellos que tal vez tienen a un papá, una mamá internado, un hermano, o ellos mismos están internados. ¿Qué herramientas podrías compartir vos que puedan servirle a la audiencia que nos está escuchando para transitar mejor este tiempo de incertidumbre, este tiempo de alta dificultad? Probablemente una muy útil es, los problemas emocionales pasan progresivamente. No es como una ACV en que la persona está perfecta y de repente está hemipléjica en segundos. Los problemas emocionales, anímicos, la angustia, la ansiedad, la depresión, el insomnio, son en general progresivos. ¿Y qué pasa? Las personas nos vamos acostumbrando a eso y empezamos a asumir que es normal. ¿Cuántas mujeres, chicas, yo escucho y que veo en el consultorio que me dice, yo le pregunto, ¿tenés migraña? No, yo tengo los dolores normales. ¿Cómo dolores normales? No existe un dolor normal. Si te duele la cabeza, aunque sea una vez cada 3 meses, eso es migraña. Y acá es lo mismo. Entonces, lo primero es advertir que uno está con un problema emocional. Que la gente entienda, por fuertes que ustedes sean psicológicamente, semejante pandemia, lo que nos ha hecho la pandemia puede hacer daño emocional en cualquier persona. Entonces, si ustedes sienten que están con una mochila en la espalda, tienen que consultar. Hoy se hacen consultas por internet, hay que tratar de dormir bien, es fundamental para la salud mental dormir bien. La angustia, la ansiedad, la depresión, todos tienen tratamiento. Y lo que hay que entender es, la pandemia nos sacó la esencia del ser humano. El ser humano es un ser sociable. Tenemos que estar, exactamente, tenemos que estar con otras personas. Se sabe que las personas más sociables tienen más sobrevida, tienen menos enfermedad cardiovascular, y la persona más aislada, más solitaria, puede tener más enfermedades. O sea que nos sacaron eso, es lógico que haya un impacto, hay que consultar. La segunda ola se va a cerrar. Ya viste que en los peores lugares, aún sin las medidas, porque hay muchos países que no tenían recursos, tenés Indonesia, 270 millones de personas, grandes contagios y pobres, no tenían recursos, no tienen para testeo, no sé. Entonces, la ola se cierra, llega un momento que hay una conducta normal biológica del virus, en que el virus infecta a muchísima gente, esa es la curva ascendente, esa es la curva exponencial de lo que se llama la viralización, literal, que se usa tanto en internet, en redes sociales, viralización, pero se infecta mucha gente, entonces el virus de repente empieza a no encontrar tantos huéspedes susceptibles, se va a terminar cerrando la segunda ola. Pero, atención, viene el invierno que no nos ayuda, número uno, y por eso dijimos ya, testear, es fundamental que lo pueda hacer el gobierno, vacunar, hay 7 millones de vacunas, hay un par de millones que no se han distribuido, hacer la prueba para ver la logística, probarnos a nosotros mismos la logística, a ver si podemos dar 200.000 por día, por ejemplo, para cuando consigamos más, confío en que el gobierno va a negociar más vacunas y vamos a tener más cantidad para durante el invierno estar vacunando mucho más. Y después, lo que dije antes, lo vuelvo a repetir, realmente haría diferencia. Hagamos este mes, llamémoslo un mes especial, el mes de sacrificio. Todos los que puedan no salir, saliendo lo menos posible, va a hacer una diferencia. Cada uno hacemos una enorme diferencia si tenemos una responsabilidad en esto. Y los que tienen que ir al trabajo, sus trabajos tienen protocolos para protegerlos, irán y mantendrán activo el país. Los transportes con las ventanas abiertas, más abrigados para no tener frío, los transportes con las ventanas abiertas, transportarse de una forma segura y comer de una forma segura si comen fuera de su casa. ¿Ves riesgo de los recontagios? Muchos de los que ya tuvieron COVID se testearon a los meses y se dieron cuenta que ya no tienen el virus, que ya no tienen ningún tipo de inmunidad.
Entonces, es cierto, es un mito de que el que ya lo tuvo y lo tuvo leve se lo puede volver a agarrar y agarrárselo de manera más severa o no. ¿Qué pasa con los que ya se contagiaron ante la segunda ola? 2 en 1. Alguien preguntaba algo importante, que es que si el vacunado puede contagiar. Se sigue preguntando y la pregunta esa sigue existiendo porque no hay una respuesta certera. Se piensa que las vacunas disminuirían la posibilidad de que una persona se infecte y contagie. A ver, la persona está vacunada, se infecta, el virus le entra. Como está vacunado no se va a enfermar, pero el virus entró y lo puede diseminar. En este momento se está haciendo un estudio en Estados Unidos en 12.000 chicos de universidades, de 20 universidades distintas, que los hisopan todos los días, pobres chicos, para ver si realmente se infectan y probar si la vacuna, están todos vacunados esos chicos, para ver si realmente el vacunado puede contagiar o no. Con respecto a la reinfección, sí, cuidado, todos nos tenemos que cuidar. Ya dijimos que el vacunado perfectamente tiene que cuidarse porque puede llegar a tener la enfermedad. El presidente lo mostró. Y el que no está vacunado puede pasarle 2 cosas. Que se cruce con un virus de una variante que no tuvo antes y se va a reinfectar. Porque la inmunidad que tiene no es contra ese nuevo virus que cambió, mutó, tiene mutaciones, entonces no lo va a reconocer y lo va a infectar. Se puede reinfectar. A cuidarse aunque estuvo infectado. Y cuidado, porque puede haber estado infectado por una variante y haber perdido la inmunidad contra esa variante y volver a infectarse con la misma variante. Entonces, tenés razón, tener mucho cuidado la gente, no sentir que porque estuvieron infectados no se pueden volver a enfermar. Eso sí, el que estuvo infectado, que sepa que con una sola dosis de la vacuna tiene una defensa tremenda. Se sabe que una sola dosis en quien estuvo infectado da más anticuerpos que 2 dosis en el que no estuvo infectado. A todos ustedes que nos han acompañado, sigan los vivos de Líderes TV Argentina a través de este sitio y les mandamos un beso enorme. Gracias por tu tiempo, gracias por esta tarea que realmente hoy prácticamente es heroica. Un beso y nos vemos la próxima. Gracias Conrado. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.